Lafayette Ronald Hubbard Ahí se ve. nació el 13 de marzo de Perfecto, y se escucha 1911 también. en Tilden, Nebraska. Pasó sus primeros años de formación en la ruda y brusca ciudad de Helena, en el estado de Montana, donde montaba broncos semisalvajes de la llanura cuando apenas tenía 3 años y medio. Dado que su madre era algo fuera de lo común para su época, una mujer educada a conciencia, él leía a sí mismo muy por encima de su edad. Filosofía, ciencia y los pilares de la literatura occidental. Todo en un esfuerzo por satisfacer una curiosidad singular y persistente. Dado que su padre era un oficial de la Marina de los Estados Unidos, tuvo además la oportunidad, en ese entonces poco común, de viajar de un extremo al otro a través de las diversas comunidades de América en las primeras décadas del siglo XX. A los 12 años entró a los Boy Scouts. Primero, llevando a su tropa a la victoria en una competición regional de fomento scout y luego representando a los exploradores ante el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Pero fueron sus 21 insignias al mérito lo que más distinguió a L. Ronald Hubbard en esta coyuntura de su vida, puesto que solo unos días después de su 13º cumpleaños se convirtió en el explorador águila más joven en la historia de América. Sin embargo, fue otra distinción enteramente distinta la que lo situó en la primera etapa del trayecto de su vida. En concreto, cuando un oficial de la Marina norteamericana, que había estudiado con Sigmund Freud, introdujo al joven L. Ronald Hubbard a las teorías del psicoanálisis. Aunque le dejó con muchas preguntas sin responder, ese fue el momento en que se inició su incansable y constante interés por desentrañar los misterios de la mente humana. La profesión naval de su padre le proporcionó la siguiente vía de investigación. En concreto, un nombramiento en el lejano oriente que le dio la oportunidad a L. Ronald Hubbard a los 16 años de edad de visitar el Asia. Era una tierra que todavía estaba sumida en el misterio y rara vez vista por el mundo occidental. Sin embargo, en pos de las preguntas fundamentales sobre los orígenes del hombre y la fuente última de la vida, llevó a cabo un arduo viaje de más de 1/4 millón de millas a través de la India, China, Japón y las Filipinas. Se introdujo en muchas culturas remotas y mucha sabiduría misteriosa, incluyendo los signos véricos en las raíces de las creencias más antiguas de la humanidad. Fue también en estos viajes como logró entrar en las macerías prohibidas budistas de las colinas occidentales de China, donde fue testigo de maravillas que iban más allá de cualquier explicación científica. Poco después de su regreso a los Estados Unidos en 1929, entró en la Universidad de George Washington como estudiante de ingeniería. Estudió un riguroso currículo de metodología científica, las herramientas en sí que necesitaba para examinar el pensamiento humano con exactitud infalible. Aquí, también, se encontraba una de las primeras clases americanas de física nuclear, mediante la cual emprendió todavía otro viaje de investigación. Este sirvió para aislar un postulado de la fuente de la vida, teóricamente detectable en pequeñas partículas de energía. Pero los experimentos en el laboratorio no eran, de ningún modo, lo único que le ocupaba en sus días de universidad. A principios de junio de 1932, organizó la primera de varias expediciones a tierras remotas y primitivas. Inicialmente, emprendió un viaje de 5.000 millas por el Caribe, donde se relacionó con gente que precedía a Colón por lo menos 10 siglos. Luego llegó a Puerto Rico, donde no solo condujo uno de los primeros peritajes mineralógicos completos de Puerto Rico, sino que también estudió otra cultura antigua en la profundidad de su interior. Entonces, llevando su sed de aventura a los cielos, se convirtió en el piloto de planeador número 385 de América. Anunciado por los periódicos de la época como Flash Hubbard por sus travesuras acrobáticas en el aire. Mientras que como sensación de exhibiciones de vuelo motorizado a través de la América rural, se relacionó con todavía otra sección de la sociedad.
Posteriormente, al dejar la universidad durante lo más profundo de la Gran Depresión, inició su carrera como escritor profesional, convirtiendo las proezas de su vida en historias de acción intensa para las revistas del día. Relatos de aventuras, relatos de intriga, ciencia ficción, fantasía, del oeste e incluso de vez en cuando el romance. Como leyenda indiscutible de la literatura de ficción popular americana, L. Ronald Hubbard escribió de todo. De hecho, con más de 300 novelas breves en su haber, tan prodigioso era su volumen de producción que acabó escribiendo historias usando 15 seudónimos y así llenó revistas enteras con sus obras. También escribió guiones que fueron éxitos de taquilla para los matinés de Hollywood y por lo demás dejó un sello indeleble como un escritor cuya carrera se extendería durante 50 años. Luego, así como las hazañas proporcionaban ideas para sus historias, de igual forma sus historias financiaron todavía más exploración, hasta el punto de que regularmente viajaba de un extremo a otro del país para vivir aventuras y relacionarse con gente tan alejada como las tribus nativas americanas a lo largo de la faja de Alaska. En reconocimiento a sus descubrimientos en el campo, fue adicionalmente honrado con un lugar en el prestigioso y exclusivo Club de Exploradores y así capitaneó expediciones bajo los estandartes de 3 clubes. Pero el objetivo real de esas aventuras era el hecho de que se estaba mezclando y conviviendo con la vida para desentrañar la vida. El primer gran avance decisivo llegó en 1937, cuando aisló el único denominador común entre todos los seres vivos, el principio dinámico de la existencia. Se registró en un manuscrito titulado Excalibur y presentaba las bases para toda la investigación futura de la mente y la fuente de la vida. Pero entonces se produjo una interrupción a esa investigación, la Segunda Guerra Mundial. Como había conseguido un título poco común para capitanear cualquier navío en cualquier océano, recibió numerosas recomendaciones para nombramiento como oficial de la Marina. En particular, se le describía como discreto, leal, honrado y sin igual en el arte de lograr que se hagan las cosas. Así fue como el teniente L. Ronald Hubbard estuvo al mando de buques de guerra tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Fue altamente condecorado por cumplir con su deber en batalla y acabó su servicio en un hospital militar, donde recibió tratamiento por heridas sufridas en combate. Pero fue ahí también donde emprendió su ruta final de descubrimiento. Trabajando con militares heridos que no se recuperaban a pesar del cuidado médico intensivo, empezó a aplicar todo lo que había aprendido en las décadas previas, los principios espirituales de Oriente, así como las metodologías científicas de Occidente. Lo que entonces descubrió fueron factores mentales que inhibían la recuperación e impedían que las medicinas surtieran efecto. Y cuando de hecho esos bloqueos mentales se abordaron, la medicina empezó a funcionar y los pacientes recobraron la salud rápidamente. Entonces, continuó refinando los procedimientos con gente de todos los estratos sociales, actores y escritores de la comunidad cinematográfica de Hollywood, miembros de pandillas callejeras a quienes trató como agente especial de la policía de Los Ángeles, incluso con pacientes gravemente afectados de un psiquiátrico en Georgia. Y es así como, tras haber desarrollado una tecnología funcional sobre la mente, escribió un texto insuperable sobre el tema, una obra que detalla toda la teoría subyacente, los descubrimientos y las técnicas. Ese libro era Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, publicado el 9 de mayo de 1950. Inició una tormenta de entusiasmo popular e inmediatamente subió a la cima en la lista de bestsellers del New York Times durante 26 semanas consecutivas. Como tal, era el libro sobre la mente de mayor venta jamás escrito y continúa haciéndolo hoy en día. Contiene el descubrimiento de la mente reactiva, la fuente oculta de las pesadillas, los miedos irracionales, los trastornos y la inseguridad.
Pero L. Ronald Hubbard nunca consideró Dianética como el fin de su investigación, sino como un trampolín hacia el descubrimiento y el aislamiento de la fuente de la vida tan evasiva y fugaz durante tanto tiempo. Y de hecho, las técnicas de Dianética proporcionaron los medios por los que sus practicantes pronto empezaron a descubrir las vidas pasadas. Siguiendo adelante con la aplicación y la investigación, llegó el logro de lo que se conoce como la exteriorización, demostrando que el espíritu se podía separar de hecho del cuerpo y de la mente. La religión de Scientology había nacido. A partir de entonces, L. Ronald Hubbard ahondó aún más profundamente en la naturaleza espiritual del hombre, documentando sus descubrimientos con miles de conferencias grabadas, artículos y libros. Mientras que para presentar esos descubrimientos, literalmente circunnavegó el globo. Y así se establecieron las iglesias de Scientology en 4 continentes, con su sede situada en su residencia habitual en el sur de Inglaterra. Durante los años siguientes, L. Ronald Hubbard continuó llevando adelante el tema hasta que pasó a mejor vida en 1986. Su legado comprende decenas de millones de palabras publicadas y 3.000 conferencias grabadas, mientras que con más de 250 millones de ejemplares de sus libros y conferencias en circulación, ha inspirado un movimiento que se expande por todos los continentes y todas las culturas. Así que para aquellos que se preguntan qué tipo de hombre podría haber fundado la única religión importante del siglo XX, la respuesta es lo bastante sencilla. Un hombre que vivió la vida desde la cima hasta el abismo y desde las profundidades a la cima. Un hombre que había visto mucha sabiduría y gran sufrimiento. Un hombre que empleó un cuarto de siglo para tender un puente entre Oriente y Occidente, ciencia y religión. Un hombre como L. Ronald Hubbard. Bueno, ahí entonces hay prácticamente una síntesis desde los inicios, histórica, desde el punto de vista del fundador. El punto importante es que, en definitiva, terminada la Segunda Guerra Mundial, Hubbard reinicia las tareas de investigación y comienza a afinar una gran cantidad de cosas que él había vivenciado en todas las experiencias anteriores, hasta esa época, inclusive en la misma guerra. Hacia fines de los años 50, estaba circulando un manuscrito de él, que luego se transforma en un libro que se llama La evolución de una ciencia. Los amigos digamos, lo alientan a publicar un libro que explicase básicamente el gran descubrimiento que era Dianética, y el 9 de mayo de 1950 efectivamente se publica el libro, que es este, se ve un poquito ahí. Es un libro de 500 páginas en que básicamente es un tratado de cómo funciona la mente humana. Decimos que esto es real y esto es verdad porque funciona. Y esa es una verdad de carácter científica. La ciencia no es ciencia algo si no tiene una característica básica, única. No hay ninguna otra. Si no pasa esta barrera, no es ciencia. Tiene que poder predecir lo que va a pasar. Si yo suelto una manzana, la manzana siempre cae para abajo. Y puedo predecir que va a caer para abajo. Y si no es eso, no estamos dentro del ámbito científico. Ahora bien, después viene la pregunta de por qué cae para abajo y no cae para arriba. ¿Está bien? En consecuencia, Hubbard lo que hace es explicar por qué en el ámbito de la mente las cosas funcionan como funcionan. Y lo más importante, según él mismo dice, es que ha ideado, ha puesto allí una tecnología,
una serie de acciones que cualquier persona puede realizar junto con otra para mejorar la condición de eso que los seres humanos llamamos mente. Hay una definición específica de mente, no es una cosa difusa y que hay que hacer 7 años de universidad para saber qué es la mente. Es algo muy definido, en el libro está explicado, entonces está explicado qué es la mente, cómo funciona y cómo podemos solucionar estos problemas que el ser humano tiene. ¿De dónde vienen estos comportamientos extraños? No me gustan los gatos me dan alergia, no me gustan los negros y no me gustan los judíos, y armo la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX.